La violencia obstétrica no está tipificada como delito en todo el país. Únicamente son 15 estados los que los mencionan en su código penal y difieren de acuerdo al que ustedes consulten, pero más o menos todos tienen en común lo siguiente. Y es que la violencia obstétrica es cualquier acción u omisión por parte del personal del sistema de salud que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo, parto o puerperio, que se expresen en una falta de acceso a servicios de salud reproductiva, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada. ¿Qué es lo que mencionábamos hace un momento? Las pacientes, una de dos, no tienen la información o la información que tienen no le permite tomar una decisión libre sobre su embarazo, parto o puerperio. La solución política que les comentaba, que es la sanción hacia el personal de manera individual, responde más a un objetivo político para dar una falsa impresión de que las instituciones están haciendo algo al respecto o de que toman medidas para corregir el problema cuando esto no es así, porque el problema tiene sus raíces en la falta de insumos, falta de equipo, de medicamentos y de personal que pueda estar al pendiente de una paciente. No es lo mismo que un ginecólogo pueda estar a su cargo dentro de una guardia de 10 pacientes a que si el ginecólogo tuviera 1 o 2 pacientes. Aquí también se puede observar una violencia institucional porque se pueden dar situaciones de discriminación, de retraso en la atención, precisamente por la falta de médicos o de personal adecuado que atienda a la cantidad de pacientes que se requiere en un momento determinado, de una obstaculización cuando las pacientes llegan con algún tipo de emergencia y no se les puede atender puesto que no hay espacio, no hay camas, no hay cierto tipo de medicamentos, a lo mejor para atender la necesidad de ese momento de la paciente, y esto puede catalogar como una obstaculización. O un impedimento del goce y efectivo de los derechos de la paciente, porque si ésta no cuenta con información suficiente y de acuerdo a sus necesidades no va a poder tomar una decisión si se presenta algún tipo de complicación que requiera una autorización, por ejemplo, de una cirugía de carácter urgente. Ante esto, las mismas organizaciones de la sociedad civil han señalado cuáles son los tipos de soluciones que se les puede dar a esta problemática. Lo que señalan todas es que el punitivismo, o sea, el castigar al personal de manera individual, no aporta a la solución y sí a magnificar el problema porque genera un ambiente de discordia entre los médicos y los pacientes. Una situación que señaló, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas es que un mecanismo importante es empoderar a las mujeres con el conocimiento. Y esto porque el embarazo es de los procesos que nos permiten tener un acercamiento más integral con las pacientes, sino como médicos, como trabajo en equipo, desde las enfermeras, trabajadoras sociales, personal administrativo, personal de apoyo, personal de información, etcétera. Entonces tenemos muchos momentos en los que podemos proporcionarle a la paciente información clara, suficiente y oportuna para que cualquier complicación que se presente durante la evolución de su embarazo pueda tomar las mejores decisiones, tanto ella y platicarlo con sus familiares. Lo que podemos hacer nosotros para mejorar el desempeño de nuestra actividad es liberarnos de estereotipos y prejuicios que puedan mermar la calidad de la relación médico-paciente que establecemos con este tipo de pacientes, las embarazadas y sus familiares. Otra es no buscar protegernos, sino cómo hacerle frente a esta problemática y poder sobrellevar la situación de la mejor manera, trabajar en un ambiente más cálido y que las relaciones con nuestro equipo y con nuestros pacientes sean las mejores. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues es tomar un cierto grado de iniciativa dependiendo del área en la que nos desenvolvamos. ¿Por qué? Porque con esto podemos dejar un antecedente y ante cualquier situación de violencia en la que se nos señale de manera personal, podemos mostrar todas las iniciativas que hemos tomado, como por ejemplo, organizar un grupo de capacitación para las pacientes, un asesoramiento en lactancia, en riesgos del embarazo, en complicaciones quirúrgicas y no quirúrgicas, en intervenciones que pueden resultar de manera inesperada, como por ejemplo la realización de una episiotomía. Podemos promover la difusión de materiales informativos, por ejemplo, como médicos de primer contacto o de primer nivel, médicos generales, en las pantallas que están en nuestras unidades. Dado que las pacientes pasan mucho tiempo en sala de espera, tanto para recibir su consulta como para realizarse sus estudios de laboratorio o gabinete, como para sus pláticas, por ejemplo, las pacientes que se encuentran en algún programa social. Entonces, en las pantallas o en el audio de nuestra unidad, podemos proponer que se realicen estos materiales informativos para estarle dando a las pacientes una capacitación constante y significativa sobre todos estos factores de riesgo o problemáticas que se pueden presentar a lo largo de su embarazo. Y que no van a ser un castigo ante el dolor, como lo manejan algunas organizaciones,
o prácticas sin fundamento, como muchas veces también manejan la realización de la episiotomía. Y también podemos hacer ejercicios de consentimiento informado. Recuerdo que cuando yo estaba en el servicio social, las pacientes que llegaban de unidades rurales, de sus centros de salud en la comunidad, ya venían con sus consentimientos informados y ellas ya habían decidido, por ejemplo, qué método de planificación familiar utilizar. Entonces nosotros nos encargábamos de atender su parto o de intervenir en su cesárea, y las pacientes ya sabían cuál era el método que más les convenía y el que estaban dispuestas a utilizar o el que no estaban dispuestas a utilizar. Y uno de nuestros derechos también es solicitar una capacitación constante. Si nosotros todavía no entendemos muchos de estos conceptos o queremos familiarizarnos más con ellos, es nuestro derecho y la institución en la que trabajamos nos lo debe de proporcionar. Así como también cambiar nuestra actitud y nuestra percepción del paciente. Ellos son seres con autonomía y pueden tomar las decisiones que más les convengan, porque ellos también tendrán sus criterios para hacerlo. Por último, cualquier decisión que nosotros tomemos, sea con el consentimiento del paciente, tiene que ir en el expediente clínico. Al igual que si el paciente no la autoriza, tenemos que fundamentar que se le dio la información, qué tipo de información se le dio y las razones que el paciente nos manifieste para no autorizar dicho procedimiento. Esto nos va a ahorrar muchos problemas y el tener que dar muchas explicaciones después si se presenta una queja. Por ejemplo, en algunas legislaciones hay particularidades que se podrían corregir si el expediente clínico estuviera bien integrado. Una de ellas es, por ejemplo, la de Tamaulipas, que dice: la práctica del parto por vía cesárea se considera violencia obstétrica, existiendo condiciones para que éste sea natural. Pero luego caen en una contradicción muy evidente en la que mencionan: el parto vía cesárea podrá efectuarse siempre y cuando no existan riesgos que a consideración del médico entrañen un probable daño a la salud del producto o de la paciente. Cuando todos como médicos sabemos que si se practica una cesárea es precisamente porque hay riesgos que ponen en peligro tanto la integridad de la madre como la del producto. Entonces este tipo de controversias a nivel legal solo pueden aclararse cuando se fundamentan en el expediente clínico. Otra de estas controversias, por ejemplo, es que uno de los códigos penales señala que obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas es violencia siempre y cuando existan los medios necesarios para la realización de un parto vertical. Entonces, si nuestra institución no cuenta con una infraestructura ni con personal capacitado para atender un parto vertical, pues aunque la paciente se queje, nosotros no podemos satisfacer ese derecho porque la pondríamos en un riesgo mayor al no tener las condiciones para darle la satisfacción al derecho del paciente. Otra de las legislaciones menciona que la violencia obstétrica involucra una pérdida de autonomía y de capacidad de decidir de la paciente, trayendo consigo la muerte de la madre o del producto. Cuando muchos de nosotros sabemos que la muerte del producto, por ejemplo, pese a que se realicen todos los estudios complementarios, llámese estudios genéticos, autopsia macroscópica, microscópica, no siempre puede ser establecida. Entonces, si nosotros fundamentamos bien en nuestras notas y en nuestras intervenciones por qué sí o por qué no realizamos ciertas conductas, entonces nos estaríamos ahorrando gran parte del problema. Las instituciones también tienen ciertas obligaciones que deben cumplir para satisfacer que estas quejas no se estén presentando, y entre ellas se encuentran la obligación de promover, que sería difundir los derechos y obligaciones de las pacientes. En esta obligación podemos intervenir nosotros si contamos con un antecedente de que hacemos una invitación a esta institución a que se formalicen los contenidos para las pacientes que están en sala de espera mediante material audiovisual o mediante folletos. Otra de sus obligaciones es la de proteger, que en este caso sería vigilar el trabajo de parto de una manera adecuada, no nada más al personal médico, sino al personal asistente de enfermería, de camillería, por ejemplo, porque esas actitudes, si son groseras o si son discriminatorias con ciertas pacientes, pues ellas lo van a distinguir y todo esto lo van a asumir como parte del acto médico. Y también hay obligaciones de garantizar, y entre las obligaciones de garantizar, la institución tiene la obligación de que las condiciones laborales del personal sean las adecuadas. Por otra parte, también el Estado, o sea, el país, tiene obligaciones, y estas se van a enfocar ¿a qué? A investigar y sancionar. Pero aquí nos encontramos con un obstáculo muy grande, porque la primera instancia que tiene el paciente o los familiares del paciente para quejarse son, por ejemplo, los órganos de control de cada institución. Y en estos órganos, ¿quién se encarga de investigar y llevar el expediente de queja? Puede ser un personal que tenga conflicto de intereses o que sea muy parcial. ¿Por qué? Porque este tipo de personal va a preferir darle la razón a la institución antes de reconocer que hay deficiencias o carencias y culpabilizar de manera individual a cada médico que participa.
Hay obligaciones también de restitución, de satisfacción, de rehabilitación. Por ejemplo, si la paciente o el producto quedan con algún tipo de secuelas, pues tienen que garantizar que la atención se siga proporcionando. Precisamente por eso nosotros no podemos hacernos cargo de toda la sanción o de toda la responsabilidad que implica responder a una queja de violencia obstétrica. El Estado debe de garantizar que estas violaciones a derechos humanos, estas quejas o inconformidades de los pacientes no se repitan. ¿Y cómo va a hacer esto? Pues solucionando las causas que provocan el problema de raíz, es decir, dotando de insumos, de personal capacitado y de personal sensibilizado a todas estas unidades. Y eso únicamente lo puede hacer el Estado desde un sistema central. Y por último, las instituciones obligan al Estado a la indemnización de la paciente. Es decir, que si ustedes se ven involucrados por cualquier circunstancia en una queja, habrá gente que los quiera intimidar con que ustedes se tienen que hacer cargo de una indemnización. Pero siempre que la atención se dé en un hospital público, corresponde a derecho administrativo y el derecho administrativo señala que todas las omisiones o fallas que tenga el sistema las debe de reparar la institución o el Estado. Entonces espero que haya quedado claro, espero que les sea de mucha utilidad este video. Los invito a que le den like y se suscriban para que estén al pendientes de los siguientes videos.